Segunda carta de el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el punto de referencia antes de la segunda venida del Señor Jesús no son las guerras, no son las hambres, no son las enfermedades, sino la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo nos está poniendo un punto de referencia antes y previo a la segunda venida del Señor Jesús, y es la manifestación del anticristo. Y entonces en esta gráfica vamos a representar al anticristo antes de la aparición o antes de la segunda venida de Jesús, el verdadero Cristo. Ahora bien, no sabemos quién será el anticristo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos revela el espíritu del anticristo, el cual viene y procede del engaño, del error, de la mentira del diablo. Por lo tanto, el espíritu del anticristo proviene de las mentiras del adversario, del diablo. El anticristo será un hijo del diablo, el cual, versículo 4, se opone en la actualidad y hacia el futuro se opondrá. Se levanta en la actualidad contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hacia Dios. Lo hace en la actualidad y lo hará también en el futuro, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito, esto lo está haciendo en la actualidad el espíritu, el poder del anticristo, el poder del diablo que opera actualmente y utilizará al anticristo para hacerlo en el futuro. Muchos dicen que para que el anticristo se siente en el templo de Dios como si fuera Dios, pues tiene que estar construido el tercer templo en Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que en la actualidad, cuando él escribe la carta, estas acciones ya las está haciendo el anticristo, el hombre de pecado. Esto nos lleva a entender que la apostasía es la manifestación del anticristo en la iglesia, en el templo de Dios. Es ahí donde el anticristo ya se está manifestando, en la casa de Dios, en todos aquellos que apostatan, que abandonan el camino de Dios por seguir el camino del anticristo. Porque la apostasía solamente se puede manifestar en aquellos que se dicen ser creyentes, se dicen ser hijos de Dios, pero apostatan, abandonan la fe, abandonan el camino hacia Dios. Alguien que no cree, alguien que no acepta a Dios, no puede apostatar porque simplemente no ha recibido a Dios, a Jesús en su corazón. Y este es el motivo y la razón de la carta del apóstol Pablo en relación a la segunda venida de Cristo y la manifestación del anticristo. Que tengamos cuidado de no apostatar del camino de Dios, como muchos que se están desviando hacia el judaísmo.
El falso profeta está hablando a través del judaísmo. Tenga mucho cuidado. Versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a una manifestación física, una manifestación visible, porque en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces el espíritu del anticristo ya está en el mundo y dentro de la iglesia, en aquellos que abandonan la fe, que abandonan el camino de Dios, pero no tenemos la manifestación física del anticristo. El espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, pero también ya entendemos de dónde puede venir el anticristo. Claro que sí, las escrituras nos dicen de dónde vendrá, pero esto implica conocer el Antiguo Testamento. Esto implica conocer de historia antigua, tanto bíblica como secular, porque la única familia real en el mundo que tiene el derecho de ocupar el trono tanto de Israel como lo está haciendo actualmente, así como establecer su corona, su trono sobre Jerusalén, sobre los judíos, es la familia real del Reino Unido. Entonces, por un lado tenemos al espíritu del anticristo y por el otro lado tenemos a la familia real con derecho a ocupar un trono sobre Jerusalén. Por esta causa el apóstol Pablo dice, ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste físicamente, visiblemente. ¿Por qué? Porque ya sabemos de dónde proviene la familia real del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la obra del diablo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto quiere decir que a la segunda venida de Cristo Jesús será destruido el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, pero también al rey que se establecerá en Jerusalén, tanto que se siente como Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa que el anticristo traerá la corona de David, el trono de Israel, nuevamente a los judíos. La familia real británica es la familia real de David. En ellos se cumple el pacto davídico. Y mientras la familia real de David permanezca en las Islas Británicas, la segunda venida de Cristo no sucederá. Aún no será el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por esto dice Mateo capítulo 24 versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entiendan, lean, comprendan, analicen, investiguen, indaguen, que cuando vean a un rey descendiente de David que provenga de la familia real británica, quiere decir que la segunda venida de Cristo Jesús está cerca, porque solo la familia real británica tienen el derecho de gobernar a los israelitas, como lo están haciendo actualmente, pero también para gobernar a los judíos que habitan actualmente en Jerusalén. Porque el libro del profeta Daniel nos habla de un rey que aparentemente es extranjero, que no tiene aspecto judío, que no tiene ninguna relación con el judaísmo. Sin embargo, el judaísmo lo aceptará, lo recibirá
como rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ese rey, que aparentemente es extranjero, porque habita en las Islas Británicas, sin embargo tiene todo el derecho bíblico y todo el derecho otorgado por Dios para establecerse sobre los judíos en Jerusalén. De eso habla Mateo capítulo 24, versículo 15. Por esto el Señor dice: el que lee, entienda. Tenemos que conocer siglos y siglos de historia antigua bíblica para llegar a este entendimiento. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. También, ahora, ya sabemos de dónde proviene la familia real del anticristo, la familia con derecho para gobernar a los judíos. Pero todavía no se manifiesta la persona sobre el cual se posará el espíritu del anticristo. Ahora volvemos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, esto quiere decir, tal como lo explica Mateo capítulo 24, versículo 15, que la corona de David, el trono de Israel, van a regresar a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, cara a cara, Jesús y el anticristo, el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Mire, gracias a la inteligencia artificial puedo recrear una imagen de cómo podría ser ese momento representado en esta imagen. Un príncipe de la familia real británica siendo recibido por los judíos en Jerusalén en medio de un gran recibimiento. ¿Por qué es necesario que el anticristo regrese el trono y la corona de David a Jerusalén, los establezca nuevamente sobre los judíos? Porque tienen que ser devueltos la corona y el trono a Jesús, el verdadero rey de los israelitas. Porque Jesús no es rey de los judíos, Él es rey de todos los israelitas, incluyendo los judíos y sobre todos los hijos de Jacob, no nada más los judíos. Jesús no va a ir hasta las Islas Británicas por su corona, por su trono. El anticristo los tiene que traer de regreso a Jerusalén, porque allí se manifestará Jesús en su segunda venida, visible, palpable, y él tiene que recibir de manos del anticristo su corona, su trono, que le pertenecen a él, a Jesús, el Rey, a Jesús, el Mesías. Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la aparición, la manifestación del anticristo, porque ambos, Jesús el Cristo y el anticristo, van a verse cara a cara en Jerusalén. Y muchos judíos y muchos cristianos que le hicieron caso a los judíos y al judaísmo van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque van a entender que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús, es Yahshua, al que rechazaron durante todo este tiempo y al que rechazaron después de haberle conocido para los apóstatas. Porque el anticristo se manifestará, será visible, será palpable en Jerusalén. Tanto judíos como cristianos apóstatas se asombrarán de ver a un rey sobre los judíos y pensarán que él es el verdadero rey y el verdadero señor de sus vidas. Eso es lo terrible del judaísmo y de la apostasía en la iglesia. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del diablo.
para que crean que el anticristo es el rey de sus vidas, el rey de los judíos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de que Jesús es el verdadero rey, el rey de reyes y señor de señores, y el único y suficiente Salvador. Pero no creyeron a la verdad, sino que creyeron a la mentira y se complacieron en la injusticia. Entendamos esto, que mientras la familia real británica no se mueva del Reino Unido, de su localización geográfica actual, y no pretendan establecer la corona y la monarquía británica sobre los judíos, la segunda venida de Cristo no se efectuará en este tiempo. Nuestro reloj profético más preciso es la familia real británica y todos los príncipes que están a su alrededor.